¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Este encuentro, esta reunión, esta cumbre que se desarrolla en Barcelona, España, en donde se encuentran diferentes personajes progresistas, entre ellos Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, así como también el anfitrión Pedro Sánchez. La presidenta hace unos días dijo no es una cumbre anti-Trump. Hoy por la mañana en las diferentes actividades que realizó Luis Ignacio Lula da Silva y Pedro Sánchez no hicieron referencia tampoco a Trump, pero marcaron una distancia bastante pronunciada sobre lo que está decidiendo el presidente de los Estados Unidos y cuestionaron en la guerra que se está librando en Asia Occidental. Una guerra que se espera que termine ya en los próximos días. Pero ¿qué significado le damos precisamente a este encuentro? ¿Qué importancia tiene? ¿Se ubica o no se ubica precisamente frente a Trump? Mi querido Aníbal García, investigador, integrante, por supuesto, de Contralínea, conductor de uno de los espacios, precisamente este gustado canal de YouTube, así como también sus espacios en X. ¿Qué digo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Gusto estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias, querido. Oye, pues por ahí comienzo. ¿Qué lectura le das a este encuentro y qué trascendencia tiene en estos momentos? Bueno, empiezo por lo último. La trascendencia que tiene, pues desde luego que es crucial. Estamos en un contexto internacional en el cual, como decías al inicio del video, Donald Trump ha tenido una política cada vez más bélica en distintos espacios del mundo, en América Latina, en Medio Oriente, en Ucrania también mantiene ese conflicto y contrasta con la narrativa que ha dicho de que supuestamente pues ha hecho esfuerzos para terminar las guerras cuando en realidad sigue abriendo frentes de guerra, ¿no? Ese es el primer punto. Dicho eso, es una cumbre por la paz. Y aunque la presidenta dijo que no era una cumbre anti-Trump, pues pensar en el hecho de que hay una cumbre por la paz cuando tienes a una presidencia tan bélica como la que es la de Estados Unidos y particularmente la de Donald Trump, pues desde luego que sí, hay un elemento ahí en contra de este tipo de política exterior que tiene Estados Unidos. Además, la trascendencia está en que son varias cumbres primero, ¿no? A la que va a asistir la presidenta, pues asiste también otro tipo de presidentes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente Lula da Silva, que ya se encuentra también allá en España, está también otro presidente del Caribe, está desde luego Pedro Sánchez y está también, bueno, otro tipo de representaciones de otros países de Europa. Lo importante acá es que de nuevo frente a este tipo de conflictos internacionales y de guerras, incluso de enormes esfuerzos por romper eso que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, toda la cantidad de instituciones que emergen de ese proceso bélico que fue tan lamentable para el mundo, pues ahora una administración como la de Donald Trump intenta socavar todos ese tipo de instituciones. Algunas muy criticables, desde luego, como la misma ONU, que poco o nada ha hecho frente a otro tipo de conflictos y tampoco ha hecho nada en contra del genocidio, en contra de la población palestina. Y desde luego que cuando tenemos ese tipo de situaciones, ese contexto internacional y sobre todo esa crisis de las instituciones multilaterales, que no solamente es la ONU, pues buscar otro tipo de salida que sea por la democracia y que sea por la paz, es lo deseable frente a lo que ha hecho Donald Trump. Precisamente ese es el tema de la cumbre, la cuarta cumbre en defensa de la democracia, que es a donde va a asistir la presidenta Claudia Sheinbaum. Y además, pues es el cuarto viaje, si no estoy mal, que hace la presidenta al extranjero. Ya hizo uno a Brasil, ya hizo uno también a Estados Unidos, ya hizo también otro a Canadá y ahora va a España. Ahora, lo importante acá es también el tema bilateral. También la relación entre México y España no ha sido la mejor en los últimos años, prácticamente desde que el presidente López Obrador pues exigió este respeto, perdón, a la corona española, que también hay que distinguirla de la corona del gobierno español, aunque hay imbricaciones desde luego, pero bueno, guardando las posturas en términos de relaciones internacionales no son lo mismo. Y por eso es que la presidenta Claudia Sheinbaum también
se permite este tipo de viajes a una reunión en donde además, entre otras cosas, pues se está discutiendo temas que son de suma relevancia. Primero, el tema de la democracia, algo que una administración como la de Donald Trump socava constantemente, no solamente en su país, sino también en otro tipo de países. Por ejemplo, en Irán, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en nuestro propio país también, por ejemplo, también en Cuba, aunque le pese a Marco Rubio, pero Cuba tiene un sistema también que es democrático. Entonces, poner de inicio la defensa de la democracia y sobre todo la búsqueda de la paz, y además también poner en cuestión en los conflictos internacionales y sobre todo volver a preocuparse por el cambio climático, que algunos científicos le llaman ya esto una crisis climática o un colapso climático sistémico, pues desde luego que es de suma relevancia porque en juego está la posibilidad no solamente de continuar la vida de las personas, sino la viabilidad misma del mundo. Y eso es lo que luego no se suele entender, Jesús. Entonces, por lo menos esos elementos son los que yo diría que son relevantes en este primer punto. Y bueno, desde luego que están ahí las otras cumbres. Ya hubo una cumbre también bilateral entre España y Brasil y han llegado a acuerdos que son también sumamente relevantes. Algo que pone también eh, en juego es el intento de Brasil de buscar otro tipo de relaciones, de ir más allá de los BRICS. Brasil es parte de los BRICS, es parte de la CELAC también, pero bueno, ir hacia la parte de Europa y particularmente de España con toda la historia que nos engarza también con la península ibérica, pues es sumamente importante. La declaración que ya salió entre Brasil y España, por ejemplo, ponen la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como el Estado de Derecho, algo que socava constantemente Donald Trump, la convicción de que el multilateralismo constituye la vía posible para enfrentar los grandes desafíos del mundo actual, algo que también constantemente socava Donald Trump. En términos de asuntos globales, por ejemplo, hablaron particularmente de los conflictos en Ucrania y el conflicto en Asia Occidental, dos conflictos que desde luego tienen repercusiones a nivel internacional y también para México. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta última semana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de lo que implica la inflación para las familias mexicanas. Estamos en una economía que está globalizada y en esa globalización implica también ver qué efectos tiene en las distintas economías y atender también ese tipo de conflictos, no de manera única, que eso es lo que quiere Estados Unidos, que cada país atienda los problemas individualmente porque eso le permite avanzar mucho más, sino de manera conjunta, que eso es lo que está haciendo, me parece ahora, esta cumbre en defensa de la democracia, la búsqueda de la búsqueda de distintas salidas a este tipo de conflictos a nivel internacional, Jesús. Oye, precisamente este punto que bien mencionas, el ponerse de frente a Donald Trump en un marco que no solamente es la guerra, por supuesto, de Irán, como bien lo señalas, es una guerra permanente que se está librando y una constante actitud belicista, agresora por parte del presidente de los Estados Unidos y enmarcándolo con estos dos puntos que en parte llegaste a comentar, pero profundizándolo incluso más. Hace unos días surge la Gran Norteamérica, ¿no? Según el concepto de este señor Peter Hesseth, ¿no? Que anda inventando versículos de Paul Fiction. Y luego surge todo este asunto del escudo de las Américas. México, Colombia y Brasil, particularmente, por centrarnos en nuestro continente, ¿qué tanto requieren, qué tanto necesitan este tipo de alianzas, pero sobre todo, qué tan prácticas pueden ser ante un Donald Trump derrotado en Irán, como todo parece indicar? ¿Qué tipo de reacción podemos esperar con todo esto que se ha conformado en América Latina para mantener una hegemonía regional y la derrota de Irán? ¿Qué tanto puede pegar en este sentido que se reúnan con este tipo de encuentros? Bueno, mira, la pregunta es sumamente relevante y pertinente porque implica pensar en algo que algunos teóricos y académicos también a nivel internacional y aquí en México han teorizado y han hecho bastante investigación al respecto, que es el declive hegemónico de Estados Unidos. ¿Mm? Yo soy más
más joven que muchos de los que escribieron en la época de los 70, muchísimo más joven, pero desde la década de los 70 ya se hablaba del declive hegemónico de Estados Unidos y fue precisamente con una crisis energética internacional, que fue la crisis energética de la década de los 70. Todo el embargo petrolero, después surge la OPEP, vuelve también otro tipo de conflictos a nivel internacional a finales de los 70. Y desde entonces, varios teóricos lo que han dicho es, bueno, nos enfrentamos a un momento en la historia de la humanidad, siglo XX, en el corto siglo XX, como dijo Eric Hobsbawm, en el cual Estados Unidos entra en esa fase de declive hegemónico. Algunos, desde ciertas perspectivas teóricas, lo que dicen es que es un declive bastante acelerado, el de un imperio como el de Estados Unidos, frente, por ejemplo, a otro tipo de imperios como el otomano o frente a otro tipo de imperios como el romano, pues es bastante acelerado, considerando que surge como imperio después de 1898, cuando empieza todo ese proceso de expansión. Fíjate qué interesante, precisamente a partir de que hace esta anexión de Puerto Rico y después anexa también Cuba y bueno, tiene toda esta política de expansión en el Caribe. El lado B de esto es que cuando tienes a una potencia como Estados Unidos en declive hegemónico, que es cada vez más acelerado, pero que en ciertas variables es mucho más evidente que en otras, ahora explico esa parte, hace que sea mucho más bélico y hace que sea mucho más inestable. Y eso lo estamos notando precisamente ahora. Yo creo que después de lo que sucedió el 3 de enero de este año en Venezuela, sí es un punto de quiebre no solamente para América Latina, sino para el mundo en general. Ya teníamos varios antecedentes en los cuales el derecho internacional se rompe sistemáticamente. El allanamiento de la Embajada de México en Ecuador, lo que sucedió también con el ataque de la Embajada iraní en Medio Oriente por parte de Israel, todo ese tipo de expresiones en las cuales se socava el derecho internacional con unas instituciones en crisis, como decía al inicio, y además con una administración como la de Donald Trump, que es profundamente conservadora, que es profundamente fascista, pero que es profundamente bélica. Y esa parte es la que puede hacer que haya más desestabilización en nuestros países, particularmente hablando de América Latina, pero también de Europa mismo. De hecho, vemos cómo constantemente le suelta la mano a la OTAN o dice que no sirven para nada o les dice que necesita que incentiven más al complejo militar industrial porque no están haciendo o no están cumpliendo su rol en esa parte del mundo como si se fuera el gendarme mismo del mundo. Y además hay que recordar que ha asesinado a más de 160 personas en el Caribe y en el Pacífico por razones supuestamente del narcotráfico, sin decir a ciencia cierta si realmente estas lanchas tenían algún tipo de cargamento del narcotráfico. Entonces, ese gran paréntesis que acabo de hacer es para poder argumentar el hecho de que cuando tenemos un imperio en declive como el de Estados Unidos en la actualidad, implica que, por un lado, si hay un retroceso de Estados Unidos a nivel internacional, como lo hemos visto, por ejemplo, ahora en Irán. Va a salir, yo creo, con todas las desgracias posibles porque le han demostrado que no puede superar esa barrera que es Irán en términos incluso militares, pero también de tecnología, que eso lo hemos visto en los últimos meses, pero eso ya se evidenciaba en los últimos años desde la guerra en Ucrania. Entonces tiene dos frentes abiertos y lo que hace es retroceder precisamente a esa zona de confort que es la histórica, que es América Latina, que es precisamente la primera área en donde se expandió Estados Unidos. Por eso tiene mucho sentido, por ejemplo, lo que recuperabas de esta cumbre eh, yo le llamo la Paw Patrol de Donald Trump, porque es como Donald Trump con sus perritos de derecha, que hacen lo que él dice, pero que en realidad esta cumbre lo que expresa es poner eso que tú mencionabas, la parte geopolítica importante, que es eso que denominaron Gran Norteamérica, que de hecho desde antes ya hay un antecedente histórico muy bueno que puso Nicolás Spickman, un estadounidense desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era el Mare Nostrum de Estados Unidos, que era precisamente lo que conocemos como el Gran Caribe. El Gran Caribe lo comprende precisamente México, Centroamérica, el Caribe con las Antillas Mayores y las Antillas Menores, Colombia, Venezuela, y si te fijas en ese mapa que pusieron de la Gran Norteamérica, incluyen también Ecuador. Y si uno pone ese mapita de la Gran Norteamérica,
y corrobora poniéndole otro mapa encima. La estrategia que tiene en tema del narcotráfico encaja perfectamente. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, toda esta política falsa de la lucha contra las drogas que viene desde Nixon, que supuestamente es para combatir el narcotráfico, ahora denominado narcoterrorismo, en realidad es una forma histórica que tiene Estados Unidos para incidir en nuestros países, para tener poder de injerencia, para construirlo, para socavar proyectos, para evitar proyectos, para secuestrar presidentes, para secuestrar proyectos y para torcerle la mano a los pueblos que intentan decir no más con el imperialismo o no más con este tipo de sometimiento que tiene Estados Unidos. Entonces, con todo este panorama, que la presidenta Claudia Sheinbaum, que el presidente Lula da Silva, que el presidente Gustavo Petro, que también está siendo sumamente golpeado por los medios y por Estados Unidos, y además con el gobierno de España y con otro tipo de gobiernos que van a estar presentes también de Europa, que intenten buscar una vía para solucionar los problemas es sumamente loable porque solos no vamos a poder. En América Latina esa ha sido consigna histórica. La Unión Latinoamericana es para hacer frente al imperialismo norteamericano. Y si es con América Latina o si es también tratar de vincularnos con aquellos países europeos que estén cercanos también a nuestros objetivos y a nuestros intereses como pueblos, me parece que es sumamente loable porque ahí es una ventana de salida para poder darle la vuelta a esta administración Donald Trump. Nuestra historia, precisamente, mi querido Aníbal. Oye, la presidenta Sheinbaum, ¿dónde lo ubicas en todo este entorno, ya como figura individual? Es decir, ha tenido una negociación muy particular con Donald Trump, incluso algunos la han tomado hasta de referencia con cómo tienes que hablar con Donald Trump, ¿no? En algún momento dado. ¿Cuál es la posición que tú ves de la doctora Claudia Sheinbaum en este marco? Cuando vemos un Pedro Sánchez, sí, hablando o fijando una postura muy clara en el tema de Irán, un Lula da Silva de una u otra forma estaba amparado o vinculado precisamente con el tema de los BRICS. ¿Cómo ubicamos la figura de la presidenta Sheinbaum? Mira, yo creo que faltará todavía el juicio de la historia y ese lo construimos tanto la sociedad, los académicos, los periodistas, pero particularmente eso lo hacen también los historiadores. Así que guardando esa proporción del juicio de la historia que vendrá muchos años después y analizando a la presidenta desde la coyuntura, primero yo creo que va a pasar a la historia no solamente como la primera mujer presidenta en nuestro país, sino como una gran negociadora frente a un mundo en crisis. Ese es el asunto que está ahí. Cuando tú tienes un mundo en crisis, cuando tú tienes un mundo en constante aceleración, además científico-tecnológica, con cambios geopolíticos muy abruptos, con escenarios que además cambian constantemente, hay que saber acoplarse. Y ahí es donde viene el segundo elemento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además de ser una gran negociadora, es una persona que ha mostrado que es flexible frente a los cambios geopolíticos internacionales. Y además de esa flexibilidad para poder entender los distintos escenarios y cómo cambian, cómo se va de un lado a otro o cómo cambia totalmente el panorama internacional, pues lo que ha puesto de manifiesto también es la búsqueda, primero, de claridad frente al pueblo de México, y eso lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema del fracking, que ha suscitado mucho debate, pero que también me parece que hay bastante desinformación y sobre todo desconocimiento también frente al tema. Además de eso, es la salida democrática frente a los problemas, ¿no? Entonces, tienes a una gran negociadora, tienes a una persona capaz de entender el conflicto internacional, el mundo en crisis, con la posibilidad de acomodarse frente a este tipo de problemas y además de ir buscando las soluciones con democracia, que eso es lo que me parece también importante. Frente a la crisis enorme que tienen las democracias occidentales, que eso en Europa no lo pueden entender todavía. Lo importante es volver a reflexionar sobre qué tipo de democracia queremos. Ello explica, por ejemplo, el plan A, el plan B, esta renovación, porque todos los sistemas democráticos, como en la historia, tienen un principio, un desarrollo, problemas, conflictos, contradicciones y un fin. Y hay que entenderlo también así, ¿no?
no es algo teleológico, no es de principio y hasta quién sabe cuándo, ¿no? Sino hay que entender que eso cambia y esos cambios hay que entenderlos y sobre todo más ahora, como decía, en un contexto internacional de crisis civilizatoria, de crisis económica, política, ideológica, de crisis climática, ¿no? Y el último elemento es el tema de la ciencia. Ella es fiel también a esa parte, ¿no? Fue académica mucho tiempo, es política también y entiende que hay que sustentar aquello que se quiera hacer con evidencia empírica, con sustento teórico también. Y eso se nota también en lo que ha hecho desde que empezó la administración, cuando uno ve las reformas que ha hecho, pues tienen sustento teórico también. Y también tiene una proporcionalidad de la respuesta, que eso a mí particularmente es lo que me llama la atención frente a Donald Trump. Lo que hace Donald Trump por lo regular es intentar descolocar al enemigo, descolocar al otro, o tirarle la bomba para que la agarre y le explote. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hace es, bueno, por eso decía como muy, muy fiel a la ciencia, además ella estudió física, comprende también las leyes de Newton, pues hay que responder de la misma manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, Donald Trump dice, no le vamos a llamar el Golfo de México, le vamos a llamar el Golfo de América, pues sale la presidenta Donald Trump mostrando ese mapa de la América mexicana. Es una respuesta de la misma manera, sin perder la proporción, pero también sin quedarse callada. Bueno, eso yo creo que lo entiende muy bien la presidenta y le ha servido bastante para poder atender todo lo que implica Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el tema migratorio, el tema del narcotráfico, el tema de que quieren eh, incidir o socavar la democracia mexicana también, porque eso lo han hecho desde Estados Unidos con un embajador, con otro embajador, o sea, le ha permitido encontrar con todos estos elementos un conjunto de digamos, un conjunto de elementos de la política pública y de la política exterior para poder atender lo que implica a un Estados Unidos en decadencia. Mi querido Aníbal, yo como siempre de verdad quiero agradecerte estos minutos que nos regalas aquí en nuestra comunidad y que nos permites aprender tanto de ti. Muchísimas gracias, querido. No, muchas gracias a ti y un saludo a todas y a todos.